El error o código de falla FC, en aire acondicionado, se puede relacionar con una falla en el accionamiento del compresor. Algunas de las recomendaciones para solucionar este código de falla son: 1. Desconecte el equipo de la alimentación de corriente eléctrica por varios minutos. 2. Se conecte el equipo y observe si el error desaparece. 3. Si el error persiste, observe con un multímetro si el voltaje de alimentación de la red eléctrica es normal. 4. Problemas de accionamiento del compresor se puede relacionar con fallas en conexiones eléctricas o falsos contactos. Debe verificar el estrado de todos los cables. 5. Pueden haber problemas eléctricos dentro del compresor. Para diagnosticar el problema, desconecte el compresor y con un multímetro en la escala de ohmios, mida la resistencia eléctrica entre los pares de pines del conector del compresor. Todos los valores obtenidos deben ser iguales y nunca debe arrojar infinito. 7. Mida la resistencia eléctrica entre cada pin y la carcasa del compresor. Use la escala de megaohmios. Nunca debe arrojar un valor de resistencia eléctrica, siempre debe dar infinito. Esto descarta problemas de fuga de corriente a tierra. 8. Ahora vamos a enfocarnos en el controlador electrónico de la unidad exterior. Para ello observe si sus LEDs indicadores se encienden o parpadean. 9. Si los LED encienden o parpadean, puede indicar que la tarjeta está generando voltaje continuo. Y es recomendable enfocarnos en el circuito IPM, que se encarga de distribuir este voltaje generado. En caso que no encienda ningún LED, es recomendable enfocar la revisión en el circuito PFC, generador de voltaje. 10. Cuando los LEDs no encienden, para verificar el circuito PFC, asegúrese de que el voltaje continuo aparezca dentro de la tarjeta, especialmente el voltaje a la salida del puente rectificador del PFC. Cuando el equipo es alimentado con 110 voltios alternos, después del puente rectificador, el voltaje debe ser de cerca de 150 voltios continuos. Y cuando el equipo es alimentado con 220 voltios alternos, después del puente rectificador, debe ser de cerca de 300 voltios continuos. 11. Si el voltaje continuo después del puente rectificador es correcto, ahora, sin energizar la tarjeta, verifique la presencia continuidad eléctrica entre la entrada y salida de la bobina o reactor del circuito PFC. 12. Verifique los valores correctos de resistencias presentes en el circuito PFC, así como el estado del diodo y, por supuesto, verifique visualmente y con capacímetro el estado de los capacitores, además de observar continuidad eléctrica en las pistas de la tarjeta. 13. Revise el estado del transistor IGBT del circuito PFC. 14. Para verificar el módulo electrónico IPM, siga estos pasos. 1. Desconecte el equipo de la electricidad. Recuerde que los capacitores pueden almacenar corriente. Y use un multímetro en la escala de voltaje continuo para medir los extremos de los capacitores y asegurar que se han descargado. 2. Localización del circuito electrónico IPM. El circuito electrónico IPM está cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines están conectados mediante 3 pistas independientes y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. 3. Alimentación positiva. Identifique la alimentación positiva de alto voltaje del circuito electrónico IPM. Para ello ubique la pista positiva desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 4. Alimentación negativa. Identifique la pista negativa desde los capacitores hasta el circuito electrónico IPM. Para ello ubique la pista negativa desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 5. Identificación de los puntos de salida, U, V, W.
Estas pueden identificarse siguiendo las pistas desde los conectores del compresor hasta el circuito electrónico IPM. 6. Configure el multímetro en la escala de diodo. 7. El circuito electrónico IPM está compuesto internamente por 6 transistores IGBT, los cuales internamente contienen un diodo, que vamos a probar. Empecemos con la prueba de integridad de los 3 primeros diodos. A. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del circuito electrónico IPM. B. Con la punta roja, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de activación mínima de voltaje deben ser alrededor de cerca de 0.45 voltios para cada medición. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida. Empecemos con la prueba de integridad de los últimos 3 diodos. A. Coloque la punta roja del multímetro en la entrada negativa del circuito electrónico IPM. B. Con la punta negra, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de voltaje mínimo de activación deben ser similares a los obtenidos anteriormente. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida.